Hoy te traigo una idea súper original para regalarle el Día del Amigo a esa persona especial y para ello vamos a hacer todo en Canva. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir nuestra página de canva.com y una vez que estamos dentro de página de Canva vamos a seleccionar hacia el lado izquierdo la opción crear y vamos a buscar acá en el buscador, podemos hacerlo directamente, vamos a escribir la palabra A4 y vamos a buscar un documento en formato horizontal tamaño A4. Ahora vamos a diseñar, vamos a buscar elementos de certificado acá en Canva, en recursos. Aquí le cambio el tamaño. Buscamos en fotos. Y aquí también tenemos recursos que podemos utilizar de fondo. Por ejemplo, selecciono este. Cambio el tamaño. Vamos a enviar posición al fondo. Borro la búsqueda. Vamos a agregar acá un texto. Agrego título. Escribo certificado. Igual esta plantilla te la voy a dejar editable. La colocamos acá arriba. Agregamos un cuerpo. Escribimos texto. Aquí lo centro. Vamos a enviarlo acá en posición al centro. Aquí mismo en elementos buscamos línea. Voy a seleccionar aquí mismo en forma para editarla y elijo esta línea. Voy a seleccionar estilo de línea y acá la coloco que sea de 2 para que no quede tan el grosor tan fuerte. Clic afuera y arrastro el tamaño. Esta la voy a mover aquí. Vuelvo a texto y agrego un cuerpo. Duplico. Coloco el texto. Voy a eliminar que nos quede todo en mayúscula y agrego una pequeña descripción. Voy a duplicar estos dos textos. Primero coloco uno. Duplico. Escribo fecha. Voy a cambiar el texto y le voy a colocar una letra cursiva. Selecciono y en este caso voy a utilizar, ay, se me fue, Amorosea. Aquí vas a colocar el nombre de tu amigo y vamos a seleccionar para que quede más grande. Vamos a seleccionar en la letra A y vamos a cambiarle acá abajo, en los colores de abajo, en gradiente, para que quede como un dorado. Hago clic, clic afuera y ahí tú ves que quedó un poco diferente. Y acá colocamos el reconocimiento, en este caso podemos usar Reina de los audios largos. No lo tomen en serio que no mando audios tan largos. Vamos a colocarle en negrita y esto es lo que lo hace divertido. Elemento ya podemos agregar algunos detalles para terminar de decorar. En este caso uso premio. Vamos a buscar en recursos y agregamos por ejemplo la copa. Acá ya tengo creado mi certificado. Ahora bien, lo que vamos a hacer para darle a cada uno de nuestros amigos es duplicar el certificado, cambiar el nombre y cambiar los textos. En este caso pongo el certificado de siempre llega tarde y así lo puedes hacer con todos tus certificados que quieras entregar a todos tus amigos. Así que ahora solamente queda duplicar certificado y cambiarle las características para ser divertida, como reina de los audios largos, siempre llega tarde, mejor selfie del grupo, compañero de chisme, nunca tiene plata, el más divertido, el fanático de la serie. Y bueno, dime qué frase más le agregaría a esos amigos tuyos en la descripción de este video para hacerle el certificado. Te recuerdo que te voy a dejar el enlace de descarga para que utilices esta plantilla y la puedas editar. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.